sufrimiento. ¿Qué puede provocar una persecución en tu vida y en la mía? Puede producir dos cosas: que te desanimes del evangelio y te olvides de todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida, de todo lo que Dios ha hablado sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Que lo tires a un lado y digas: no, la cosa está muy difícil, mis hijos, mis niños, olvídense de la iglesia. Nos vamos a quedar aquí quietecitos. Puedes tomar esa decisión o puedes enfrentar la circunstancia, la persecución, y que esa firmeza produzca fe. ¿Y qué tal si le damos un aplauso a todos los amigos que están a través de las redes sociales? Gracias, amigos, por un año más que han estado conectados con nosotros, que siempre nos siguen a través de las redes sociales, siempre le dan like a nuestras publicaciones. Pueden sentarse los que están en casa, gracias, son muy bendecidos, muy obedientes. Y los que están en las redes sociales a través de las plataformas que tenemos, bienvenidos a casa, bienvenidos a Ministerio Restauración. Y como decía, gracias por siempre seguirnos, siempre compartir nuestras publicaciones, darle un love it, un like a nuestras fotos y a todo lo que hacemos acá en casa. Lo hacemos para compartir la grandeza de Dios con nosotros y para también compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Estamos ya culminando lo que es el 2020, un año de sorpresas, un año de fe, un año donde hemos sido probados en diferentes formas, hemos sido de cierta manera retados a vivir estilos de vida que no estábamos acostumbrados. Y gracias a Dios, porque aquellos que estamos en Cristo sabemos que Cristo es nuestro fundamento, que Él es nuestra base, Él es nuestra roca, Él es el que sostiene nuestros pies, porque hemos fundado nuestra casa sobre esas bases. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Que si estamos fundados en Cristo, siempre vamos a estar bien independientemente cuál sea la circunstancia. De manera que quiero felicitarles a los que estamos acá y a los que están a través de las redes sociales por haber vencido un año más, por habernos mantenido firmes. Y es precisamente el mensaje que Dios ponía en mi corazón para este domingo, para este fin de año. Firmes en la persecución. ¿Cuántos han sido perseguidos? Por enfermedades, por los que a quienes de cierta manera no están de acuerdo con lo que enseñamos. Hay de diferentes formas de persecución para la iglesia, para Jesucristo. Y cada día creo que se hacen más evidentes los ataques que recibe el mensaje de Jesucristo. Siempre Jesucristo ha sido perseguido a través de las edades, a través de los tiempos. Desde el momento que Jesucristo apareció o nace, a los primeros 2 años de vida de Jesucristo, el rey Herodes declara una matanza de niños con el propósito de deshacerse del rey de los judíos, con el propósito de matar a Jesucristo. Aun cuando Jesús era niño, fue perseguido por la gente que no creía en él, fue perseguido por Herodes, y todo eso no es coincidencia, todo esto no es algo bueno, es asunto de la historia, de la casualidad, no. Es que Jesús venía a cambiar el mundo entero. ¿Sabías eso? Que la llegada de Jesús cambió aún los tiempos, cambió el calendario, cambió todo. Ningún líder religioso ha tenido el impacto para cambiar aún los tiempos como lo hizo Jesús. Mohammed nació, murió, muchos lo siguen. Buda existió, los líderes religiosos de diferentes religiones nacieron, murieron, existieron, pero solamente Jesucristo tuvo el poder para marcar el final de una época y el inicio de otra.
Y aunque la gente no crea en Jesús, y aunque la gente no crea en Dios, aún los ateos tienen que sujetarse a lo que la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. De manera que Jesús no fue simplemente un personaje que existió como cualquier otro. Jesucristo era el Hijo de Dios y vino a cambiar el mundo entero, a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestras familias, a cambiar nuestro futuro. ¿Cuántos lo creen? Entonces quiero que leamos en el libro de Mateo uno de los primeros mensajes que Jesús predica en el Sermón del Monte, llamado asimismo este mensaje, el mensaje del Sermón del Monte en San Mateo capítulo 5. Y quiero que analicemos un poco la forma en que Jesús enseñaba y el por qué la gente no creía en el mensaje de Jesús, o le parecía que el mensaje de Jesús era como medio pesado, o no sé por qué la gente rechazaba el mensaje de Jesús. Dice Mateo capítulo 5. Déjame ver si estamos. Sí, estamos ahí. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que te imagines esta escena, Jesús predicando en un monte y miles de personas a su alrededor, y Jesús hablando de esta forma: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todos los que estaban llorando por alguna situación se sentían confortados con esta palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Era el mensaje de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, o la palabra bienaventurados significa dichosos o bendecidos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos, o de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o vuestro regalo es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La fe y la creencia en Jesús siempre han causado desacuerdos, disturbios y persecución a las personas. La fe y la creencia en Jesús siempre ha causado persecución, siempre ha causado que alguien se incomode con el mensaje de Jesús. ¿Por qué será? Porque yo no encuentro nada dañino en este mensaje. Yo no encuentro nada ofensivo en este mensaje. No encuentro nada que pueda perjudicar a otra persona. Al contrario, creo que todo lo que Jesús estaba predicando era algo que bendecía a las personas. Bendecía a alguien, bendecía a los que estaban llorando por algún problema emocional. Bendecía a aquellos que se sentían rechazados por la sociedad o rechazados por algún ser querido. Todo lo que Jesús está haciendo a través de este mensaje es traer consolación a alguien que está en alguna clase de problemas. La pregunta es ¿por qué? Desde el momento que Jesús comienza a predicar, comienza a haber gente que se levantaba en contra de Jesús. Y Jesús sabía que él y todos sus seguidores iban a padecer de cierta forma alguna clase de persecución. Por eso es que el 11 dice: son dichosos ustedes, bienaventurados cuando los persigan, cuando los vituperen, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Wow. La pregunta es: ¿pero por qué? O sea, ¿qué vamos a enseñar nosotros que puede provocar que alguien se levante en contra de mí y en contra de ti? Entonces los fariseos quisieron desaparecer a Jesucristo desde el momento que comenzó su ministerio.
y después que lo crucificaron, el Imperio Romano también quiso desaparecer el mensaje de Jesús. Mira cómo es esto. Desde el momento que Jesús comienza a predicar, los fariseos quisieron matarlo, quisieron desaparecerlo, quisieron deshacerse de Jesús. Pasan 3 años Jesús predicando, obviamente no había llegado su hora, porque Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Entonces, cuando llega el momento, como estaba escrito ya, de que él tenía que morir, los fariseos creyeron que habían tenido una victoria deshaciéndose de Jesús. Lo que no contaban era que los apóstoles iban a seguir con el mismo mensaje. Y ahora ya no es la persecución a Jesús, ahora es la persecución a todos aquellos que hablan como Jesús, aquellos que piensan como Jesús y que actúan como Jesús, aquellos que de cierta manera duplicaron el mensaje de Jesús. Se levanta una persecución en contra de ellos. Por 330 años, el Imperio Romano quiso desaparecer a todos aquellos que eran seguidores de Jesús. Wow. Estamos hablando de una persecución en serio. Pero ¿qué es lo que ofende al hombre de parte de Jesús? ¿Qué es lo que afecta la vida del hombre? ¿Por qué el hombre no acepta el mensaje de Jesús? El hombre nunca ha querido reconocer su condición de pecado. Al contrario, se defiende contraatacando. En otras palabras, cuando Jesús confrontaba a las personas con su pecado, las personas se sentían atacadas y su forma de defenderse era contraatacar a Jesús. Así que a los fariseos Jesús les decía: ustedes son hipócritas, porque Jesús miraba el corazón de ellos. Y de la forma que ellos querían defenderse era matando a Jesús. Era de cierta manera en represalia tratar de desaparecer a Jesús. Pero ¿qué es lo que tiene Jesús que ofende al mundo? ¿Por qué será? ¿Sabe que yo me puedo aplaudir en una esquina a predicar cualquier cosa? A promover una pastilla que levante los ánimos. Puedo en una esquina comenzar a cantar cualquier canción y nadie se ofende. La gente pasa y quizás hasta me pueden aplaudir. Pero no vaya a ser que yo me pare en una esquina a hablar de Jesucristo y hay gente que va a comenzar a ofenderse. ¿Qué tú crees? Hay gente que va a comenzar a molestarse porque yo estoy predicando. Y aunque en este país tenemos libre expresión, pero ¿por qué será que el mensaje de una aspirina, el mensaje de un producto milagroso, es más, puedo ponerme en una esquina a promover un centro de brujería y la gente pasa tranquilo, no se molesta? Pero desde el momento que comienzo a mencionar a Cristo, eso provoca un rechazo y provoca una molestia en las personas. ¿Te has puesto a pensar? Que todo lo que tiene que ver con Cristo ofende a alguien. El mensaje es ofensivo. Siempre ha sido así. Por eso es que ahora te quiero hablar de lo que es estar firme en medio de la persecución. Porque quizás en los últimos 20, 30 años la iglesia hemos estado cómodos, hemos estado diciendo lo que hemos querido, hablando como hemos querido, y todo el mundo ha tolerado nuestro mensaje. Pero poco a poco eso se va regulando. Poco a poco eso va cambiando. Y tenemos que estar conscientes de que tarde o temprano la persecución hacia el mensaje de Jesús va a ser más directo. Y es acá donde nosotros como cristianos vamos a tener que ir poniendo nuestros estándares. ¿Hasta dónde podemos dejar que la sociedad nos manipule, que el gobierno nos manipule, y hasta dónde vamos a tener que pararnos firmemente y decir: este es el mensaje de Jesús? Eventualmente voy a tener que ser perseguido por él. Y voy a tener que mantenerme firme o decidir mantenerme firme en medio de esta persecución. En cierta ocasión agarran al apóstol Pedro, el apóstol Pedro comienza a predicar en las plazas y los fariseos lo encarcelaron.
Y a la hora de confrontarlo, le dijeron, ¿saben qué? Los vamos a soltar, pero tienen que prometer que ya no van a seguir hablando más de ese Jesús. Mira la condición. Y el apóstol Pedro le dijo, bueno, ustedes analicen. ¿Qué me conviene a mí? ¿Es obedecer a la voz de los hombres o obedecer a la voz de Dios? Obviamente siguió predicando. Y ahí es donde comienza la persecución sobre todos los apóstoles, porque se negaron a callarse ante las amenazas y ante la manipulación del gobierno y del imperio. Porque el mensaje de Jesucristo siempre ha ofendido a alguien. Siempre ofende. Tú puedes hablar de cualquier cosa y la gente te aplaude. Puedo poder pedir donaciones para cualquier entidad sin beneficio de lucro y la gente colabora y todo. Pero si comienzo a pedir una ofrenda para el reino, eso provoca ofensa para algunos. Mi esposa me decía esta semana que mientras andaba en la tienda, a través de los speakers de la tienda comenzaron a declaradamente pedir colaboración o donación para un grupo un movimiento que hay muy popular en nuestros tiempos, LGBT. Y si usted quiere donar para este grupo, con confianza, pero ¿qué tal si yo me voy al speaker de la tienda, del mall, y digo, si usted quiere donar para la iglesia de Jesucristo, por favor, con confianza? ¿Tú crees que eso va a ofender a alguien? Me van a censurar el mensaje, probablemente me llamen la policía. Porque el mensaje de Jesús de cierta forma siempre ha ofendido a las personas, pero ¿en dónde está el problema? Mira lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Este es el Jesucristo hablando con Nicodemo después de que tienen esa conversación durante la noche. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. El que cree en él no es condenado. Y esto es una verdad. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esto me gusta, porque no ha creído, dice la palabra del Señor, en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora estamos entendiendo el por qué la gente aborrece el mensaje de Jesús. ¿Por qué la gente tiene problemas con Jesús? Porque a la gente no le gusta verse confrontado con algo que está haciendo mal. ¿Está siguiendo? Entonces dice que la luz vino al mundo, pero los hombres dijeron, sí, está bonito el evangelio, está bonita la luz, pero amamos más nuestro estilo de vida que el estilo de vivir correctamente de acuerdo a Jesús. O sea, el estilo de vida que Jesús me está presentando va en contra de mi forma de vivir, va en contra de lo que yo quiero hacer, va en contra de cómo yo me siento, va en contra de lo que yo quiero hacer en la vida, porque es mi derecho, es mi cuerpo, yo hago con mi vida lo que quiero. It is my right. Y esto de que es mi derecho está cruzando las líneas, está cruzando los límites, en donde ahora todo se me es permitido porque es mi derecho y nadie se tiene que meter con lo que yo quiero hacer. ¿Está siguiendo? Leí un artículo esta semana sobre un movimiento que surgió en Canadá hace unos meses atrás. Una niña llegó a la escuela de high school enseñando casi todo su cuerpo. Y el maestro le dijo, la aconsejó de que no se vistiera así para ir a la escuela, porque estaba distrayendo a los demás muchachos.
y estaba siendo un problema de distracción para los demás jóvenes. Entonces, la niña con sus padres formaron un movimiento y quisieron demandar el colegio, la escuela, pero encontraron que el maestro estaba protegido por algunos códigos de conducta que tiene el sistema escolar de Canadá, lo cual amparaba que lo que el maestro estaba haciendo estaba en lo correcto. Entonces no les bastó estos, ahora fueron en contra del sistema escolar y comenzaron a hacer un movimiento y una protesta bajo el tema: es mi derecho, yo puedo llegar a la escuela como me da la gana y nadie se tiene que meter con mi cuerpo. ¿Y saben lo que lograron? Lograron quitar ese código de ética de vestimenta que había en la escuela. Y la semana pasada, hace 2 semanas atrás, Canadá estableció que ahora las niñas pueden ir como quieren a la escuela. Lo único que se tienen que tapar son sus pezones y sus partes privadas, y lo demás pueden llegar como quieran. Wow, terrible, ¿verdad? O sea que it is my right de llegar semidesnudo a la escuela, semidesnuda a la escuela. Digo, ¿por qué? ¿Y por qué los gobiernos están apoyando todo esto? ¿Será que esto va en contra del mensaje de Jesús? ¿Será que esta es la razón por que la gente no quiere el mensaje de Jesús? ¿Será que esta es una de las razones por la que Jesucristo le dijo a Nicodemo? El problema, Nicodemo, es que yo he venido para salvar al mundo. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo no he venido a hacerle un daño al mundo. Yo he venido a hacerle un favor a la humanidad. Pero ¿sabes cuál es el problema, Nicodemo? El problema es que la gente ama lo que hace. Ama vivir en lo oscurito. Ama vivir en donde no se den cuenta, porque dijo alguien, we all have issues. Todos tenemos problemas. Y todos queremos mantener nuestros problemas en la oscuridad, en el anonimato, donde nadie se dé cuenta. Entonces Jesús dijo, el problema con mi mensaje es que si vienen a la luz, van a tener que soltar aquellas cosas que les gusta hacer en lo oscuro, en las tinieblas, porque la luz les va a alumbrar. ¿Qué es lo que hace el mensaje de Jesucristo? No te condena, te expone para que puedas ver cómo estás y aquellas cosas que necesitas mejorar en tu vida. Jesucristo no vino para condenar a nadie. Ahora algunos predicadores sí lo hacen, pero ese no es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no vino para condenar, Jesucristo vino para alumbrar tu vida. Y para que ahora que estés en la luz puedas con claridad mirar cuáles son aquellas cosas que necesitas mejorar en tu vida para que te vaya bien, para que puedas tener un mejor hogar, para que puedas ser un mejor padre, para que puedas ser un mejor hijo, un mejor ciudadano y un hijo de Dios de acuerdo a la moral de Jesucristo. Amén. Eso es todo lo que quiere hacer Jesucristo en la vida del hombre. Jesucristo no está condenando a nadie. Está alumbrándote la vida para que podamos nosotros mirar a través de la luz de Jesucristo cuáles son aquellas cosas que no están siendo de bendición para mí. Entonces el rechazo a Jesús se demuestra rechazando sus enseñanzas, sus principios morales y su carácter. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cómo rechazo a Jesús yo? Cuando rechazo sus enseñanzas, estoy rechazando a Jesús. Cuando rechazo los principios morales que Jesús vino a enseñar, estoy rechazando a Jesús. Cuando rechazo el carácter de Jesús, estoy rechazando a Jesús mismo, porque no estoy aceptando que el estilo de vida que Jesús vivió es el que me conviene. El estilo de vida moral y el estilo de vida práctico de Jesús es lo que me conviene a vivir a mí. Por eso es que esto de lo que es pecado y lo que no es pecado es algo que su Espíritu Santo nos ha revelado. Porque ahora el carácter de Jesús tiene que ser reflejado en mi vida a través de mi vida diaria. No existe
lo que se está promoviendo allá afuera, en donde sí, yo amo a Jesús, me gusta Jesús, soy seguidor de Jesús, pero mi vida moral, mi vida práctica, mi carácter no refleja nada de lo que fue Jesús. Entonces sí, amo las enseñanzas de Jesús. Probablemente me gusta lo que Jesús fue, pero mi vida no refleja nada de lo que Jesús fue. Entonces estoy rechazando de una forma práctica sus enseñanzas, porque todo lo que nosotros hacemos cuando predicamos a Jesús es hacer lo que Jesús les encargó a sus discípulos que hicieran. Jesús les dijo: vayan por todas las naciones y enséñenle al mundo entero lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces nuestro trabajo es enseñar lo que Jesús fue, lo que Jesús vivió, el estilo de vida de Jesús. Entonces cuando yo me voy a examinar a través de la luz de Jesús, lo que tengo que preguntarme es: ¿qué hubiese hecho Jesús en esta situación? ¿Qué hubiese hecho Jesús con esta ley que Canadá acaba de aprobar? ¿Qué hubiese hecho Jesús con lo que está sucediendo en nuestras escuelas, con lo que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Cuál es la posición de Jesús en frente de estas nuevas leyes y en frente de todo lo que el mundo está haciendo? Rechazando todo lo que viene de Jesús. ¿Por qué el mensaje de Jesús es tan rechazado? Porque la gente no quiere verse confrontado con la luz que produce el Evangelio de Jesucristo. Entonces siempre que vamos nosotros a ser representantes de Jesucristo, te lo voy a decir con claridad, y quizás este mensaje no sea muy motivador, porque a nosotros nos gustan mucho los mensajes que nos motivan. Gloria a Dios, Dios tiene muchas cosas para ti, lo mejor está por venir. Pero ¿qué tal si yo te digo: hay una persecución que está por venirte? Pastor, ¿para qué vine a la iglesia ahora? Mejor me hubiera quedado en casa. Pero es una verdad de aquellos que representamos a Jesús. Y las persecuciones no tienen que ser tan dramáticas ni severas como lo fue el Imperio Romano. Satanás tiene muchas formas de perseguirte. Te persigue a través de tu familia a veces. No, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Tan lejos que te queda, gastando tanta gasolina. O sea, cualquier consejo que te quiera desviar de los planes y del propósito de Dios para tu vida es una persecución a lo que Jesús va a hacer contigo. Entonces no podemos mirar nada más el hecho de que voy a pasar lo que están pasando los hermanos en Corea del Norte, en donde están siendo perseguidos, en China, en donde no se pueden congregar, en donde si tú hablas abiertamente de que eres seguidor de Jesucristo, eso te cuesta la vida, es una sentencia de muerte. Existe esa persecución, en donde la Biblia tiene que ser rota en pedazos para que cada uno de los seguidores de Jesús puedan tener un pedazo de Biblia y puedan memorizárselo. Y cuando ya se lo han memorizado, se lo prestan a otro y el otro le da el pedacito que él tiene y se vuelve a memorizar el pedazo del otro, y así es como la Biblia está siendo leída en China. Wow. Lindo, ¿verdad? A mí me tocó un versículo y cuando ya me lo memoricé, busco a alguien que tenga otro versículo que yo no tengo. Entonces intercambiamos versículos. Y ahora que él se memoriza el que yo me memoricé, y así se va expandiendo el conocimiento de la palabra del Señor. De una forma secreta, de una forma que no se puede expresar como estamos nosotros acá, congregados, abiertamente hablando. Entonces ese es otro nivel de persecución. Pero ¿cuál es el nivel de persecución que te ha tocado vivir a ti? O sea, ¿qué es lo que te ha pasado desde que comenzaste a venir a la iglesia? Haz un recuento de lo que has tenido que vencer. Has tenido que ordenar tu agenda, porque a veces hay persecución a través de nuestro trabajo también, a través de nuestros empleos. Hay persecuciones familiares en donde tenemos que confrontar a cierto pariente en algún momento para poder seguir, estar firmes en el llamado de Jesucristo que el Señor nos ha hecho. Hay que confrontar a alguien. Por eso Jesús dijo: el que no esté dispuesto a aborrecer a su mamá, a su papá, a su hermano, hermanas, no puede ser mi discípulo. Porque el mensaje de Jesús
de cierta forma siempre nos va a confrontar con alguien. Y siempre vamos a tener que ser retados para vencer cualquier obstáculo para poder estar bien con el Señor. Entonces le dice Jesús a Nicodemos: este es el problema con mi mensaje. Esto es lo que condena a las personas. Su amor a su forma de vivir, su amor a su estilo de vida, porque no quieren que la luz de Cristo les resplandezca. La persecución siempre ha sido y será una realidad para todos los seguidores de Jesucristo. La persecución siempre ha sido y será una realidad para todos los seguidores de Jesucristo. Estamos entrando a lo que es el 2021. Y veo a muchos cristianos preocupados por lo que será de nuestro país, lo que será de nuestro nuevo gobierno. ¿Y qué va a pasar con los cristianos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a pasar con mi libre expresión? ¿Hello? La persecución siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que vamos a seguir siendo perseguidos? ¿Es that something new? ¿Es algo nuevo? Por eso te dije, este mensaje no es muy alentador. Porque ya lo veo a ustedes como con ganas de agarrar su Biblia e irse para su casa y decir amén. Y escucharme en el carro el resto del mensaje. Ministerio Restauración, nosotros somos guerreros. Y hablo así porque estamos hablando con personas que se han decidido a servir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estamos hablando con principiantes. No estamos hablando con gente indecisa. Bueno, es que vamos a ver si no está muy frío para ir a la iglesia, y si el pastor no predica bonito ya no vuelvo. No, estamos hablando con gente que ha entendido que su vida en Cristo es mejor que la vida en pecado. Gente que ha entendido que su vida ha sido transformado por la luz de Jesucristo, que no hay duda de que lo mejor que pudo hacer en la vida fue recibir a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Será que alguien está de acuerdo conmigo en esto? Dale un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Entonces, cuando estamos seguros de quiénes somos y quién es el que gobierna nuestra vida, no vamos a vivir en temores. Quiero echar fuera todo espíritu de temor que está envolviendo a muchos cristianos en estos tiempos. Vamos a echar fuera todo espíritu de temor, porque no nos ha dado el Señor espíritu de temor. No hemos recibido espíritu de temor. No te preocupes. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Por eso me ministraba lo que decía el hermano Ángel en el momento de recoger la ofrenda. Yo decía, wow, tiene más fe que yo. ¿Por qué no creer que de acá nos vamos a ir a un nuevo templo? Ay, hermano, que Dios le escuche. No podemos vivir bajo temores. Estamos bajo la voluntad de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos administradores suyos. Y si Dios nos trajo acá, aquí vamos a estar. Y aquí Él nos va a sostener. Y cuando Él nos quiera llevar a otro lugar, Él va a abrir las puertas. Él va a tocar las finanzas. Él nos va a conectar con gente que nos va a abrir las puertas. Mire, el estar en esta casa fue un milagro de Dios. Fue un milagro. En 2 semanas el Señor abrió puertas sin saber para dónde íbamos a ir. Ya nos habían corrido donde estábamos. Los que estuvieron conmigo desde entonces se dan cuenta que el último servicio lo tuvimos que hacer casi en el parqueo. Señor, tú has dicho que nos vas a llevar a nuestro propio lugar. Y en 2 semanas el Señor nos conectó con este hombre que nos dijo, aquí pueden congregarse.
Entonces, ¿por qué vamos a estar ahora dudando de que si Dios puede o Dios no puede? ¿De que será que hoy el Señor me va a socorrer? Hay que caminar, como dijo el pastor Ponce, con mente de sano, con mente de bendecido, con mente de firme. Hemos terminado el 2020 de pie y vamos a entrar al 2021 de pie y vamos a seguir de pie y vamos a llegar al 22. Y yo creo que voy a llegar hasta el 2070 de pie. That's a lot of faith, ¿verdad? Ya oí mi esposa que dijo, es demasiada fe. Amén. Mis hermanos, no nos vamos a dejar atemorizar por lo que las noticias. Es más, yo te aconsejo, no escuches tanta noticia, porque todos los noticieros es un control de alguien. Esto hay que publicar, esto no lo publiques, aquello sí, aquello no. Y todo lleva un solo propósito: manejar y manipular la mente y el estado de ánimo de los ciudadanos. Por eso es que tú escuchas noticias media hora y te quedas preocupado. Ay, ya los números subieron, aquella vacuna le dio un ataque a alguien, ¿y ahora qué hago? Sí, yo me puse a ver las noticias y me asusté un día de estos, porque le pusieron una vacuna de esas nuevas del coronavirus a una enfermera y se desmayó. Y yo dije, Señor Jesús. Y sacaron el video, lo publicaron, que la enfermera se había desmayado después de la vacuna. Y yo dije, ¿y qué tal si me da un patatús a mí también? Entonces tú comienzas a preocuparte por lo que le pasó a aquel, lo que le pasó a aquella, porque es el espíritu de miedo que te paraliza, que provoca que comiences a tener ansiedades, y cuanto más noticias negativas ves, más preocupado te acostás. Así es que pongan uno de los videos de Ministerio de Restauración y van a dormir tranquilos. Después de los 10 minutos vas a estar bien dormido. El Señor me ha dado esa unción de poner a dormir a las personas. No soy el único. Al apóstol Pablo se le durmió un muchacho y se cayó del tercer piso, dice Hechos capítulo 22. Que como Pablo se extendía en su mensaje, comenzó como a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana y Pablo todavía predicando. Entonces el muchacho se quedó dormido cerca de la ventana y cayó al piso. Entonces dice la Biblia que Pablo bajó, se tiró sobre el muchacho estaba muerto obviamente, y oró por él y lo resucitó. O sea, yo tengo la unción de dormirte, pero no de resucitarte, así que si te dormís, si te golpeas, you're on your own, buddy. Pero vamos a desconectarnos de todas aquellas cosas que provocan temor a nuestras vidas, temor por nuestros hijos, temor por lo que está pasando. Vamos a echar fuera todo espíritu de temor. Vamos a seguir caminando firmes, y si hay persecución, vamos a estar firmes en la persecución, independientemente cuál sea el medio de la persecución sobre nosotros. Primera Tesalonicenses o Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 5. La persecución siempre ha sido y será una realidad en todos los seguidores de Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, hablándole a la iglesia de los tesalonicenses. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. Mira qué era lo que pasaba con la iglesia de los tesalonicenses. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. O sea que hay una iglesia en Tesalónicas que está siendo perseguida.
Y dice Pablo, la fe de ustedes ha crecido en medio de la persecución. Y nosotros, cuando dice nos gloriamos, está diciendo el apóstol Pablo, nos sentimos orgullosos de lo que ustedes están logrando a través de la persecución. Nos sentimos orgullosos como padres espirituales, como personas que hemos fundado esas iglesias. Qué gusto me da que cuando más perseguidos son, más crece su fe, más crece su amor y más crece su firmeza. Wow. Me pregunto qué hubiese pasado si hubiese sido lo contrario. Si le hubieran dicho al apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica los comenzaron a perseguir y ahora todos desaparecieron, ya no se sabe ni dónde está nadie. Pero dice la Biblia que esta iglesia decidió mantenerse firme y que la persecución no fuese un motivo de esparcirlos, sino de unirlos y de traerles crecimiento. ¿Qué puede provocar una persecución en tu vida y en la mía? Puede producir dos cosas: que te desanimes del evangelio y te olvides de todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida, de todo lo que Dios ha hablado sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Que lo tires a un lado y digas, no, la cosa está muy difícil, mis hijos, mis niños, olvídense de la iglesia. Nos vamos a quedar aquí quietecitos. Puedes tomar esa decisión o puedes enfrentar la circunstancia, la persecución, y que esa firmeza produzca fe, produzca crecimiento en amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nos gloriamos nosotros, nos sentimos orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea que en vez de negar a Jesucristo, en vez de negar la fe de Cristo, en vez de hacer a un lado todo lo que el Señor te ha prometido y te ha dado, has decidido mantenerte firme y crecer en la fe. ¿Alguien quiere crecer en esta mañana? ¿Alguien quiere crecer? Sí, Señor, yo quiero crecer, quiero ser un cristiano adulto, un cristiano maduro. There you go. Pero las persecuciones, pastor, no, eso está muy difícil, no, mejor crezcamos con palabras, con ánimo, con mensajes de positivismo. Mis hermanos, no es que esté siendo negativo. Sí creo, como cristianos necesitamos hablar positivamente, caminar positivamente, pero también en esta hermosa noche o mañana quiero presentarte la realidad de lo que como hijos y seguidores de Jesucristo vamos a enfrentar. Eventualmente vamos a enfrentar persecución a diferentes niveles, diferentes circunstancias, persecuciones familiares, persecuciones de trabajo, probablemente persecuciones de gobierno, persecuciones de la prensa, persecuciones de freedom of the speech, o sea que no podamos hablar con libertad. Probablemente me censuren, no me preocupaba, pero decía yo, this is getting weird. Esto se está poniendo un poco raro. Me mandaron diferentes mensajes concerniente a mi canal de YouTube o al canal de YouTube de la iglesia. Y decía, solamente le queremos informar que de ahora en adelante hemos decidido que somos nosotros los que vamos a determinar qué clase de mensajes se publican y qué clase de mensajes no se publican. O sea que YouTube me puede censurar cualquier mensaje que yo tenga. Y yo no tengo que decir nada, ni demandarlo, ni decir nada, porque bueno. ¿Qué me están diciendo? Que mi mensaje ahora está en sus manos y que está bajo la evaluación de ellos. Que si de un momento ellos se dan cuenta que mencionar a Jesucristo en público no les conviene, me lo borran y no más mensajes. Por eso es que la palabra la tenemos que cargar en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es que los mensajes necesitamos atesorarlos y aprender y sostenerlos. Porque todo lo que está en las redes sociales puede desaparecer mañana. Pero lo que llevas en tu dentro, en tu mente, lo que Dios ha hecho contigo, eso no va a desaparecer nunca, porque es una vida práctica
entre tú y Dios. Amén. Entonces esto de la persecución se puede llevar a cabo de diferentes formas. Pero no vamos a entrar al 2021 con una mente de perseguidos, con una mente de preocupados, con una mente de angustiados. Vamos a entrar al 2021 con una mente de firmeza, de seguridad. Vamos a caminar como gente sana, vamos a caminar como gente libre, vamos a caminar como gente segura de que Cristo está con nosotros. Y que toda circunstancia que podamos enfrentar en este año, yo no sé cómo va a suceder. Porque después del 2020 como que todos los profetas nos quedamos callados. Ya nadie quiere profetizar nada sobre el 2021. Y no es que no querramos, es que si Dios no me ha dicho que diga nada, no lo voy a decir. Él sabe por qué. Pero sí lo que Dios me trajo a decirte es de que nos mantengamos firmes sin importar lo que pase. Sin importar lo que suceda, estamos firmes, que yo pueda tener la certeza de que cada uno de las familias de Ministerio Restauración están firmes en su relación personal con Jesucristo. Seguros de que tarde o temprano el mensaje de Jesucristo nos producirá de cierta manera persecución. Dice Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, desde que miras la vida de Jesús, desde su nacimiento, por eso te dije que cuando él nació, se llevó a cabo una persecución contra todos los niños, porque querían deshacerse de Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar, fue perseguido y fue llevado a la cruz bajo persecución. Entonces el escritor de los Hebreos está diciendo: considerad lo que pasó con Jesús. Miren lo que le pasó a Jesús. Entonces nosotros somos seguidores de Jesús. Y no literalmente quizás nos va a pasar a todo lo que le pasó a Jesús, pero a muchos de los apóstoles de la iglesia primitiva les sucedió eso. A muchos de nuestros cristianos, de nuestros hermanos en el Medio Oriente les está pasando eso. Gente que está siendo torturada por el Evangelio, gente que está siendo decapitada por el Evangelio, ahogados en piscinas por el nombre de Jesucristo. O sea, hay sufrimientos, hay barbarismos que suceden en donde los cristianos se paran firmemente y dicen no. Leía la historia del pastor Kim en los años 50, con 30 miembros en China, con 30 miembros de su congregación. Se reunían en unas sewers, en unas alcantarillas, donde pasan las aguas negras, y ahí fueron descubiertos y los llevaron y los pusieron en la calle. Primero les ahorcaron a sus hijos y luego una aplanadora pasó en los 30, incluyendo al pastor. Así lo silenciaron. Uno dice: wow, pareciera dramático el seguir a Jesús. Y uno dice: bueno, sí, pero eso es una historia, eso no, sí es una historia, probablemente tú y yo no pasemos por eso. Pero algo vamos a tener que enfrentar. Algo vamos a tener que enfrentar por las enseñanzas de Jesús. Porque a la gente le ofende que hables de Jesús. La gente no quiere escuchar de Jesús. Por eso te dije, si me pongo en una esquina a hablar de Jesús, se hace un alboroto. Y hay un pastor que a veces sigo, pastor David Lynn, en Canadá. Hace un día de esto no lo dejaban bautizar a sus miembros en el lago de Ontario. Lo escupen, le tiran cosas,
le desconectan y él dice solamente, Jesus love you. Jesus love you. Jesús tiene mejores planes para ti. O sea, ¿qué es lo que ofende a las personas? Lo que dijo Jesús. La gente se ofende cuando es confrontado con la luz, porque ellos viven en la oscuridad. Es como cuando estás en oscuro y te ponen una lámpara y tus ojos comienzan a dolerte, decir, no quiero. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Cuando la luz del evangelio refleja en tu vida, eso causa ofensa para muchos. Pero tenemos buenas noticias. Dios sigue salvando vidas. Dios sigue salvando pecadores. Muchos están recibiendo a Jesús y no nos vamos a callar, no vamos a parar de llevar el mensaje de Jesús. Nos vamos a mantener firmes. Hemos estado firmes en este año y vamos a seguir firmes en el año 2021. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen que vamos a seguir de pie? ¿Cuántos creen que el 31 de diciembre del 2021 vamos a estar acá? Firmes y de pie. Amén. Yo lo creo para ti. Yo lo creo para mí. Yo creo que el Señor nos va a mantener firmes.